Hola, buenos días. Hola, Hola, buenos días, profe. hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Con harto sueño. Sí, y bastante diezmada, eh, y bastante diezmadas las tropas hoy. Entonces, muchachos, muchachas, seguimos con los temas que habíamos comenzado en la clase pasada y el último tema del curso. En la clase pasada comenzamos a ver formularios. ¿Qué me pueden decir de los formularios? ¿Para qué nosotros utilizamos los controles de formularios? ¿Para qué nos servían los controles de formularios? Para trabajar más sencillamente con datos. Sí, nos iba a facilitar los datos, iba a hacer que también nuestras aplicaciones, iba a lograr automatizar más nuestras aplicaciones en Excel, la utilización de estos controles de formulario. Entonces, en la clase pasada, nosotros comenzamos a ver este ejemplo. Habíamos agregado cuál era la idea de este ejercicio, que era la práctica número 3, donde nosotros debíamos ir agregando eh, productos a nuestra orden de compra. ¿Se recuerdan que habíamos agregado este control de formulario? Habíamos agregado este que nos permitía aumentar o disminuir la cantidad y habíamos agregado frutas en esta orden de compra que tenemos aquí a la derecha. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí, profe. Entonces nosotros habíamos agregado este primero, yo hoy lo único que hice fue agregar estos de acá para ya trabajarlos y digamos tener adelantado esa parte, pero sin hacerle nada más a los controles de formulario para hacerlos de conjunto con ustedes. Entonces abro la práctica de laboratorio, la práctica del formulario, para que la hagamos y recordar qué es lo que teníamos nosotros que hacer, ¿sí? Les comparto el tiro. Acá teníamos la práctica y lo primero que estamos haciendo es agregar cada uno de estos productos a nuestra orden de compra. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ya nosotros habíamos hecho esta primera. Ahora, con la ayuda de ustedes, vamos a seguir ahora con las verduras. Acá tenemos este control de formulario que venimos acá, recuerden, a programador, insertar, y aquí están los controles de formulario. El que yo inserté aquí fue este control de formulario, que lo que hacemos es, miren lo que yo hago, es ir a insertar, seleccionar el que yo quiero con el clic izquierdo, y una vez que lo selecciono, toco en la hoja de Excel donde yo quiera y se agrega el control de formulario. Y de esta forma nosotros podemos entonces ir configurando. Eso fue lo único que hice hasta el momento con este que tenemos acá. ¿Cómo yo hice este borde de acá? Pues miren, yo seleccioné tal cual. Si ven atrás lo que nosotros tenemos son las celdas. Yo lo que hice fue seleccionar y vine y le di un color. ¿Ven? Lo que yo único hice fue darle un color de fondo y cambiar los colores y darle sin borde o con borde, mire, borde exterior grueso y aquí tiene el borde. Fue básicamente lo que hice y a este que teníamos acá, que era en blanco, que era en negro, disculpen, yo vine aquí, del formato del gráfico y en el relleno le cambié el color de negro que tenía, se lo puse a blanco y me cambió. ¿Ya? Para que sepan más o menos algunas configuraciones de diseño que los ayuda bastante. Entonces, ya tenemos nuestro control de formulario. Cuando nosotros tenemos un control de formulario de este tipo, que es un cuadro combinado, ¿cuál es el segundo paso que nosotros hacemos luego de adicionar el control?
¿Quién recuerda? ¿Cómo nosotros hacemos que se nos muestren acá esta lista? ¿Cómo nosotros lo hacemos aquí en este control que acabamos de agregar? Asignarlo a una, asignar el control a una celda. Ese digamos que es como, podríamos decir que es el tercer paso, en el que vamos a asociar ese control, vamos a vincular ese control a una celda para que nos muestre la fila, nos muestre la posición de lo que nosotros estamos seleccionando. Antes de eso, ¿cómo nosotros agregamos esta lista al control? ¿Cómo fue que lo hicimos en la clase pasada? ¿Y cómo es que estaba además en los videos explicados? Clic derecho. ¿Cómo? Clic derecho. Clic derecho. ¿Y qué le hacemos aquí cuando le hago clic derecho? Formato control. Formato de control. Muy bien, Cristóbal. ¿Qué más? ¿Aquí qué hacemos? ¿Qué recordamos que debemos hacer acá? Tomar el rango de la tabla. Muy bien. En este caso, nosotros vamos a seleccionar el rango de tabla. Y ese rango de tabla que nosotros vamos a seleccionar, muy bien, Cristóbal, ya nosotros lo vamos a seleccionar porque anteriormente nosotros teníamos creadas nuestras tablitas con los valores que vamos a mostrar en esos controles de formulario, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Todo lo que nosotros mostremos en los controles de formulario de cuadro combinado o este otro control que tenemos por acá, que es una lista, lo que nosotros mostremos en ambos controles, nosotros necesitamos la información, los datos que vamos a mostrar, los necesitamos tener antes en una tabla. ¿Y por qué? Recordamos por qué le damos formato como tabla, porque eso nos permite que el control se actualice automáticamente si yo agrego una verdura o si yo elimino una verdura o una fruta. En este caso, que tenemos acá, como yo tengo todas las tablas, digamos que en la misma posición, eliminar aquí se nos complicaría, ¿no? No es el objetivo de eliminar, por eso lo hice así, se nos complicaría, porque si ya yo elimino una fila, se me va a eliminar una fila en todas las tablas. Entonces, en ese caso, o hacen una tabla en cada hoja, o hacen una tabla una arriba de la otra, para que les sea más útil si necesitan eliminar algo. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar con la tabla de las verduras. Venimos, como nos estaba diciendo Cristóbal, clic derecho, formato de control, rango de entrada, y ahora que vamos a la hoja donde tenemos esas tablas, selecciono lo que yo necesito mostrar, que son las verduras, acá y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vincularlo con una celda. ¿Qué significa vincularlo con una celda? Que es la celda en la cual yo voy a mostrar el índice que yo estoy marcando, es decir, la posición del elemento que yo estoy marcando. Yo puedo venir acá y decir que yo quiero que se muestre en esta celda de aquí y damos a aceptar. Y aquí ahora damos un clic afuera si quieren, vamos a ver la lista de los elementos. Y fíjense acá cómo me muestra el 3. ¿Cómo yo logro que ahora, a partir de este 3, se me muestre aquí el nombre del elemento que yo estoy seleccionando? ¿Cómo yo lo lograba? ¿Quién recuerda? Índice. Muy bien. Utilizando la función índice, que ya conocemos de antemano, decimos índice, ¿qué es lo que vamos a buscar en cuál matriz? En la matriz de las tablas opcionales que nosotros tenemos la cebolla. Seleccionamos la matriz, punto y coma, el número de fila es el que acabamos de mostrar y la columna 1 porque estamos seleccionando una única columna. Y de esta forma se nos muestra acá a la derecha el elemento. ¿Y cómo yo mostraba el precio? Nos vamos a las tablas opcionales, tenemos las tablas opcionales. ¿Y cómo yo mostraba el precio? Pues utilizando la misma función índice, porque anteriormente lo utilizamos para obtener el nombre de las verduras y ahora la vamos a utilizar para obtener el precio, pero es la misma función índice. Entonces venimos acá y decimos índice. Fíjense cómo
para hacernos la vida más fácil y no tener que programar, aún no hemos programado nada, podemos hacerlo de esta forma. Yo puedo seleccionar la tabla completa, miren, vamos a seleccionar la tabla completa, punto y coma, el número de fila es el mismo número de fila que acabamos de seleccionar, y en este caso entonces yo pongo un 2 porque yo seleccioné la tabla completa y de esta forma obtengo el precio 1200 y vemos efectivamente que es 1200. Y ahora la cantidad. ¿Cómo mostramos la cantidad? Esa cantidad, ¿cómo hacemos para mostrar la cantidad utilizando este control de formulario que tenemos acá? Dándole formato. Vamos al control de formulario, clic derecho, muy bien, formato del control, y venimos y fíjense que podemos decir que el valor actual yo quiero que sea 0, tiene ahora un 8 porque fue copy y pega del anterior. Le decimos el valor actual yo quiero que siempre esté 0, el valor mínimo para mí va a ser 0, el valor máximo que me permite este control específicamente es 30.000 y el incremento yo quiero que sea de 1 en 1 y ahora yo lo voy a vincular a una celda. ¿Y a qué celda yo lo voy a vincular? Pues lo vinculo a esta celda de acá para que me muestre la cantidad que yo selecciono. Damos a aceptar y ahora miren acá cómo me está aumentando los valores. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? No, profe. Entonces, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora vamos a agregar estos valores, vamos a agregarlo a esta lista, ya sea aquí o ya sea si les corresponde acá arriba, donde le corresponde en ese momento agregar esa fruta. Nos vamos a Visual Basic. ¿Están viendo el Visual Basic ahí? ¿Están viendo la pantalla? A ver, ahora están viendo la pantalla compartida. Sí, se ve, Sí, profe. se ve. Ya, entonces, no es aquí, es acá. Entonces acá teníamos una subrutina para insertar fruta en la que habíamos hecho un ciclo. ¿Y para qué habíamos hecho este ciclo? ¿Me recuerdan? ¿Para qué habíamos hecho este ciclo? Para recorrer la tabla. Recorrer la tabla. ¿Y qué nos permitía recorrer la tabla? Recorrer la tabla de la orden de compra y obtener la última fila o, bueno, no es más que la última, y obtener la primera fila vacía, ¿ya? Porque recuerden que el ciclo, para decir que se detiene, se va a detener cuando encuentre esa fila vacía. Por tanto, el valor de fila al concluir el ciclo va a ser efectivamente la fila que se encuentra vacía y por tanto en la que yo puedo agregar. Entonces vamos ahora a hacerlo de otra forma. Para que ustedes vean una forma, conozcan también esa forma y tengan, digamos que, dos maneras de hacerlo. Entonces decimos sub, porque por cada botón, recuerden que cada botón que yo haga necesita que tenga una subrutina, ¿ya? Porque si yo aquí, en esta calabacita, le agrego la subrutina de insertar fruta, me va a insertar la fruta, ¿ya? Entonces, yo necesito ahora insertar las verduras, por tanto, a él yo le tengo que asociar asociarle una subrutina. Digo sub, insertar verduras, y nosotros aquí podríamos haber copiado y pegado, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a aprender otra forma de hacerlo. Sí vamos a necesitar la fila, porque la fila necesitamos saber en qué fila vamos a insertar. Y vamos a decir dim fila as integer. Y ahora, miren para acá, ¿cómo vamos a hacer esa fila? Fila va a ser igual a cells, lo que nosotros conocemos de cells, y dentro de cells nosotros tenemos que pasarle, como siempre, una fila, coma, columna. Pero existe una forma en la cual yo puedo obtener
toda esta cantidad de filas, es decir, la cantidad de filas que existen hasta el final de la hoja, hasta el final, nosotros podemos saber, y asociado, nosotros es como vamos a asumir que nuestro final de hoja es hasta acá. Entonces yo puedo contar en las filas cuántas filas hay hasta acá y después, con una función que ya está creada por el sistema, decirle desde esa última fila, ve subiendo hasta que te encuentres un valor, hasta que te encuentres una celda que no esté vacía. Es decir, dame el número de fila donde dice maracuyá. Entonces yo voy a ir contando y voy a disminuir y voy a llegar hasta esta fila de acá. Por tanto, ahora fila no me va a dar la fila vacía, sino que me va a dar la fila última con valores. Y para eso, yo primero digo rows, que son las filas, .count, que es la forma en que yo estoy contando todas esas filas. En la columna, porque siempre tenemos que tener la columna, vamos a ver en qué columna es la que queremos, siempre se nos olvidan los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces estamos en la columna 14. Utilizamos en para decir que vamos hasta el final y dentro del en vamos a subir con algo que se llama xloop. ¿Ya? Y .row. Y de esta forma nosotros estamos obteniendo en fila, el valor de fila, aquí, estamos obteniendo aquí sí estamos obteniendo la última fila con valores en la columna seleccionada. ¿Ya? Eso es lo que estamos obteniendo ahí, la última fila con valores en la columna seleccionada. Por tanto, yo puedo escribir en esa fila. Yo podría escribir en esa fila si me está dando la fila 5, en la fila 5, si en fila yo estoy guardando el número 5, yo puedo escribir en esa fila. ¿Qué me dicen? Yo podría agregar el nuevo producto en la fila 5. Sí. ¿Tú crees? Si la fila 5 es la fila última, la fila 5 es la fila última que tiene valores. Entonces, si yo agrego ahí el nuevo producto, borraría el que ya tengo. ¿Dónde yo tendría que agregarlo? En la siguiente fila, ¿no es así? Si acá en fila yo estoy guardando el 5, significa que es la fila 5. Si yo estoy guardando la fila 5, yo tengo que agregar mi nuevo producto en la fila 5 más 1. Entonces yo tengo que decir, fila es igual a fila más 1. Y esto es algo parecido también a lo que había en el certamen en la pregunta 2, que muchos hicieron y dijeron fila es igual a fila más 1 para obtener el valor real de esa fila. Entonces eso es lo que nosotros hacemos acá. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Miren lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Nosotros vamos a copiar y es lo mismo, vamos a utilizar fila. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Cambiar estos rangos de aquí. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a copiar, vamos a agregar lo que se encuentre en la fila en la que pusimos los valores de verdura. ¿Y en qué fila es? Acá lo tenemos en la fila 7. Entonces, la cantidad está en I, pero en I7. En la L tenemos el nombre de la verdura, en este caso es L7. Entonces, por acá I4 va a ser la cantidad, ahora es I7, y vamos a multiplicarlo por J7. Y ahora en lugar de fruta debe decir verdura. Hasta acá, ¿entendieron qué fue lo que hice? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachas, No, muchachos? Entonces vamos ahora, ¿qué es lo que hicimos? Nos falta pues probar lo que acabamos de hacer. ¿Y cómo lo vamos a probar? Miren, vamos a agregar, ahora tenemos un botoncito. Vamos al botón clic derecho, vamos a decir asignar macro.
y vamos a buscar la macro que acabamos de agregar. ¿Y cuál es la macro? Insertar verdura. Damos en aceptar y vamos a probar. Vamos a probar por acá, vamos, cebolla, vamos a agregar la cebolla y vamos a agregar. Y miren, ¿vieron cómo se me agregó a la derecha? Vamos a seleccionar acá, tomates y vamos a agregar. ¿Vieron cómo se me está agregando aquí debajo? ¿Lo estuvieron viendo? ¿Sí? Sí. Entonces, antes de seguir, porque tenemos que insertar todos los demás. Ya vieron que si nosotros hacemos el primero, vamos a ir haciendo todo porque es copiar, pegar y arreglar. Lo único que hice fue mostrarles otra forma de lograr tener el número de esa fila. Ahora, cuando nosotros hacemos una orden de compra y queremos hacer otra, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando nosotros terminamos una orden de compra y queremos agregar una nueva orden de compra? ¿Seguimos agregando productos abajo o borramos y creamos todo de nuevo? ¿Qué ustedes creen que debamos hacer? Borrar, yo creo. Muy bien, lo que tenemos que hacer es borrar los elementos que se encuentren en esta orden de compra. ¿No es así? Entonces nosotros tenemos que crear una subrutina que nos permita a nosotros borrar todos los elementos. ¿Qué se les ocurre para borrar? Y grabar macro. Ujú. Grabar macro, muy bien. ¿Y qué más? Grabar esa macro, ¿cómo? Porque recuerden que a veces grabar la macro como que tenemos que pensar el algoritmo que vamos a utilizar para grabar esa macro. Entonces, ¿qué se les ocurriría? Porque tenemos que borrar acá, pero nosotros sabemos que acá ahora hay estos elementos, pero puede que estén por acá, puede... Entonces, ¿cómo se les ocurriría? ¿Qué estrategia se les ocurriría a ustedes ahí para borrar esa macro? Vamos a seguir y después vamos a ver si algo de lo que nosotros hagamos en este intermedio nos sirve para eso. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a los frutos secos. Mismo proceso, lo hago más rápido, si tienen duda me dicen y me detengo. Clic derecho en el control, asignar macro, disculpen, formato del control, vamos al rango de entrada, vamos a buscar la tabla que nosotros queremos mostrar, en este caso frutos secos, lo pongo por acá. Vincular a una celda, yo quiero vincularlo a esta celda que tenemos por acá, a esta que tenemos por acá, donde vamos a poner el índice y damos a aceptar y ya acá tenemos nuestra lista. Ahora queremos vincular este control que tenemos por acá, clic derecho, vamos a la celda en la cual nosotros queremos vincularla, damos a aceptar. Luego lo mismo, acá ya nos está funcionando, utilizamos el índice, vieron que ya es más mecánico, índice, vamos a la matriz, queremos seleccionar esta matriz que tenemos acá, punto y coma, la celda, el índice que tenemos por acá, la fila que tenemos por acá, punto, columna 1, y tenemos por acá el nombre, y ahora vamos a utilizar también el índice, vamos a utilizar la tabla, miren aquí yo voy a utilizar nada más que el precio, punto y coma, la fila, la que tenemos acá, punto y coma, columna 1, porque utilicé una única columna, y ya tenemos el precio. Y ahora nos vamos al Visual Basic, y vamos a hacer la subrutina. Vamos a hacerla utilizando este loop, otra nueva forma, para ver qué es lo que está pasando. A ver si ustedes me dicen qué se les puede ocurrir en ese caso. Insertar frutos secos. Insertar frutos secos. Vamos a utilizar todo esto que tenemos por acá. Lo utilizamos.
copio y pego porque es igual, ¿ya? Y vamos ahora a agregar lo mismo que tenemos por acá, agregamos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Modificar los valores. Fíjense que yo en este lado de acá, a la izquierda, no modifico nada porque van a caer en las mismas columnas, en la 14, en la 15, la 16 y la 17, que yo cambio los rangos. En este caso, ¿cuál es el rango? La fila 11. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiar donde quiera que esté un 7, pongo un 11, pongo un 11, pongo un 11, y por acá pongo 11, y en lugar de verdura, le voy a poner frutos secos. Y tengo listo mi botón. Guardo y ahora, ¿qué es lo que hago? Asigno al botón clic derecho, asignar macro e insertar frutos secos. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos, muchachos? ¿Qué estamos notando acá? Miren, estamos copiando y estamos pegando. Y en los 4 vamos a necesitar la fila para agregar. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de tener, miren, acá estamos agregando cuántas líneas de código? Bueno, la fila la vamos a necesitar siempre, pero estamos agregando 1, 2, 3 y 4 líneas de código. Son las mismas, copiamos y pegamos, pero se repite. Si yo noto que eso se repite y que la tengo que utilizar en todas mis subrutinas, acá lo hicimos de forma diferente, pero es para que ustedes vieran, puede que les guste más el ciclo, como ustedes quieran. Igual agregamos ¿cuántas? 2 líneas de código. Acá agregamos 5 líneas de código. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Agregando una única línea de código. Vemos que eso se repite. Y si eso se repite, nos da seña de que vamos a necesitarlo quizás varias veces y que nosotros podemos hacerlo en una función. Y luego llamar a esa función. Entonces nosotros podemos decir function, podemos ponerle última fila, por ejemplo, última fila. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esa última fila? Si nosotros queremos, podemos agregarle la columna en la cual nosotros vamos a comenzar. Pero vamos a hacerlo en este caso más fácil, por decirlo así. No tenemos que agregarle nada porque va a ser para este ejercicio. Sabemos dónde comienza todo. ¿Y qué es lo que hacemos? Esto que tenemos por acá. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. ¿Y qué nos está faltando en nuestra función? Recuerden que las funciones siempre nos van a devolver un valor. ¿Y cómo nos devuelven el valor? Tomando el nombre de la función, agregándolo y diciéndolo que me devuelva lo que yo quiero. ¿Y qué yo quiero que me devuelva? Pues me devuelva fila. Entonces esta función me va a devolver ese número, esa última fila. Pero ¿qué nos está faltando acá? El valor que nos devuelve esa función. ¿Y qué nos está devolviendo? Un tipo de datos de tipo integer. ¿Ya? Entonces esta función nos va a devolver un número de fila. Vamos a ver si nos funciona esta función, por decirlo así. Vamos a venir aquí a cualquier celda, vamos a cualquier celda y vamos a probar ahora si nos funciona. Venimos acá y decimos, es igual a última fila, mírenlo acá, como ya me sale, última fila, abro y cierro paréntesis, y nos está dando un 9. Vamos a verificar si efectivamente esa última fila, o esa primera fila sin valores, es el 9. Y miren, efectivamente es el 9. Vamos más que última fila para que no confunda, vamos a ponerle fila vacía, ¿ya? Vamos a ponerle un nombre que lo recuerden. Primera fila vacía. Primera fila vacía. Entonces ahí ya nosotros tenemos primera fila vacía. Ahora ponemos acá y decimos primera, y miren acá lo mismo, primera fila vacía, y nos está dando, claro, porque no nos devuelve nada, tenemos que cambiar acá, primera fila vacía, y nos va a devolver. Y ahora vamos a actualizar y nos sigue dando el valor 9. ¿Entendieron qué fue lo que yo hice ahí? Sí. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a cambiar nuestras subrutinas, lo que habíamos creado. Vamos a dejar esto, vamos a borrarlo, ahora no lo vamos a necesitar. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Pues ahora fila va a ser igual a primera fila vacía. Miren, primera fila vacía, ya yo tengo. Vamos en vamos a dejárselo en comentario para que lo tengan. Este no lo vamos a borrar, vamos a dejarlo
en comentario para que ustedes sepan otra forma de hacerlo y qué es lo que vamos a decir. Fila es igual a primera fila vacía. Acá arriba si lo borramos, porque es lo mismo que tenemos por allá, lo borramos por acá y decimos es igual a primera fila vacía. ¿Están viendo con este ejemplo sencillo la utilidad de las funciones? Como lo que generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que usamos muchas veces funciones para hacer una única cosa. Entonces lo utilizamos, hacemos una función y la llamamos desde una única subrutina. Pero aquí estamos viendo cómo hacemos una función y la vamos a llamar desde todas las subrutinas. Y sin embargo, el ejercicio no nos está diciendo que agreguemos esa función. La estamos agregando porque nosotros sentimos la necesidad de crearla. Entonces vamos a hacer las cositas más rápido para las mermeladas. Formato de control, venimos, rango de entrada, buscamos nuestro rango de entrada. En este caso tenemos por acá las mermeladas, agregamos las mermeladas, vincular a una celda, yo quiero vincularlo a esta celda que está acá. No, siempre se me olvida, es a la del lado. Vamos a aceptar. Ahora nos muestra aquí la lista, ahora aquí con el índice al cual lo habíamos hecho en los anteriores. Si voy rápido me dicen, es porque estoy repitiendo básicamente lo que habíamos visto. Selecciono, punto y coma, número de la fila, que acabamos de hacer, 1, porque seleccionamos uno único, y ahora índice también, fíjense, básicamente estamos creando nuestro formulario. Índice, la misma matriz, ahora yo quiero nada más que el precio, por tanto selecciono únicamente el precio, el número, punto y coma, la columna en este caso va a ser la 1, y acá, ¿qué es lo que hacemos? Clic derecho, formato de control, asociamos la celda, y le decimos que el valor actual, todo está bien, y ya aquí vamos asociando los valores, y ahora vamos a crear la subrutina, que miren, copiamos y pegamos, muchachos, hacemos el cuento más corto, y pegamos, y copiamos, y arreglamos. Entonces ahora, copié la que no era esta de acá, Control C. Fíjense que a diferencia de Trinket, que nosotros cuando íbamos a utilizar una función sí o sí necesitábamos crearla antes de llamarla, fíjense que aquí nosotros tenemos la función acá y sin embargo la estamos llamando desde una subrutina de acá. Eso no importa en Visual Basic mientras que esté la función en el mismo módulo, porque si está en otro módulo tenemos que decir el nombre del módulo punto la función como está en la en los ejemplos que vimos en la primera clase de funciones. Entonces, acá decimos insertar ¿qué? Mermeladas, todo igual, ¿qué es lo que cambia? La fila está en la fila 15, entonces, fila 15, todo lo que tenga 11 lo cambia ahora por 15. Y 15, y creo que ya tenemos creada nuestra subrutina, guardamos como siempre les digo, y vamos a asignar macro, clic derecho, asignar macro, y decimos insertar mermelada, y probamos acá tenemos mermelada, y decimos insertar, y miren, efectivamente se nos está insertando. No habíamos probado los frutos secos, vamos a insertar un fruto seco, y vamos a insertar, y se nos está agregando siempre en la última posición. Ahora, si este 9 que tenemos por acá, lo actualizamos, fíjense que nos va a dar un nuevo número, y que nos va a dar el 11, que es la nueva fila en la cual nosotros podemos escribir. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Vamos a crear rapidito. Por mi parte no. Ya, gracias. Vamos a crear rapidito cómo nosotros borramos los elementos, ¿sí? ¿Se recuerdan? Entonces nosotros vamos a borrar, vamos a grabar una macro para borrar, pero vamos a borrar hasta esa fila. ¿Y cómo nosotros sabemos la fila? Pues ya tenemos una función para saber la fila que va a tener valores, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos es que saber en qué momento nosotros vamos a llamar esa fila. Porque si nosotros llamamos a la fila después de borrar, ya no vamos a encontrar esos valores. Siempre cuando ahora vamos a grabar la macro y después vamos a modificarla para llamar a esa fila y modificar los rangos, ¿sí? Y acá nosotros podemos poner
todos estos valores podemos ponerlos también en 0. Si nosotros ponemos en 0 acá, me va a dar error. Y lógico que me va a dar error, pero yo no quiero que me dé ese error porque el 0 no existe. Para eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? A esta función índice, yo la voy a cortar y voy a utilizar la función sí, como habíamos visto, o creo que lo vimos. Sí, y yo digo, si este valor de acá es distinto de 0, o distinto de vacío, para yo ponerle un vacío y ni siquiera está un 0, si yo digo es distinto de vacío, vamos a llamar a la función, si no, escribe vacío. Y mire, y lo mismo vamos a hacer en este para que no nos dé el error y decimos control X, si usamos la función, este campo de acá es distinto de vacío, llamamos a la función, si no escribimos vacío. Y si yo aquí borro, miren qué es lo que pasa, se me borra el control y se me borran estos valores. Entonces lo hacemos rapidito con todos. Sí, hacemos un sí, decimos si este valor de acá es distinto de vacío, punto y coma, llamamos a la función, sino vacío. Y así lo hacemos con todos estos valores. Control X, sí. Este campo de acá es vacío, es distinto de vacío, punto y coma, llamamos a la función, sino punto y coma, vacío. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo? Voy rápido, ¿quieren que les explique nuevamente? ¿Dudas? Si este campo es vacío, punto y coma, ponemos punto y coma, vacío. Y ya creo que ahora podemos, este campo es vacío, distinto vacío, punto y coma la función, punto y coma vacío. ¿Ven cómo estamos utilizando las funciones que ya nosotros habíamos visto anteriormente? ¿Sí? ¿Cómo se llama al tiro la función índice? ¿Cómo? ¿Cómo llama la función índice al tiro? O sea, como ¿Cómo cuando que? aprieta control. Lo que estoy haciendo es apretando acá. Digo, la selección y digo control X para cortarla, pero no perderla, y digo sí, utilizo el sí, ahora digo marco distinto de vacío, punto y coma, y ahora digo control B para pegar en lo que había cortado. O sea, copiar Ah, y ya. cortar. Entonces lo que yo hice fue cortar para eliminarla momentáneamente, pero dejarla en la memoria, digamos, del computador. ¿Sí? Me faltó aquí un Qué bacán. paréntesis, punto y coma, vacío. Y creo que ya estamos listos. Es decir, si nosotros ponemos estos valores acá en 0, si nosotros ponemos, borramos, se nos va a borrar todo, incluso los valores que tenemos por acá. Si ponemos acá 0, acá podemos poner 0 o podemos borrarlo, pero si borramos tenemos que crear un sí. Entonces vamos a grabar la macro. Vamos a grabar macro, y vamos a seleccionar los valores que nosotros queremos en este momento borrar, que son el ejemplo que tenemos. Los selecciono, digo delete, los borro, y ahora voy a ir a borrar todas estas filas. Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar, y acá voy a poner en 0, para saber que aquí lo que va es un 0, 0 y 0. Y listo, lo que voy a hacer, detener mi macro. Ahora vamos a Visual Basic. Tenemos el Visual Basic, vamos a mostrar por acá, que a veces a ustedes se les pierde lo que aparece acá a la izquierda, lo vamos a obtener marcando acá, explorador de proyectos. Y acá tenemos la macro que acabamos de grabar. Y fíjense en algo. Tenemos un rango que borra los elementos, ¿sí? Acá estos de aquí son fijos porque es ahí donde tenemos ese valor, y estos también son fijos. ¿Qué es lo que a nosotros puede ser variable? Les muestro acá. ¿Qué es lo que puede ser variable para nosotros? Pues para nosotros puede ser variable este rango de acá, ¿ya? Porque puede tener 5, 10, 20, 30 productos. Entonces, como yo sé la última fila, pues vamos a crear din fila as integer, la vamos a crear, y ahora fila, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a llamar a la función que creamos, y decía primera fila vacía, ¿cierto? Entonces eso me va a dar en la fila vacía. Yo quiero borrar hasta el elemento anterior.
yo puedo decir, para saber exactamente cuál es la fila con valores, yo digo ahora fila es igual a fila menos 1. ¿Por qué? Recuerden que este me va a dar la última fila, disculpen, la primera fila vacía, y yo quiero la última fila con valor. Entonces digo fila menos 1. Y ahora vamos a modificar este range. Nosotros vamos a decir que siempre va a empezar en N3, perfecto, porque miren acá, siempre va a empezar en la posición 3 de tener valores, va a empezar en la posición 3. Y entonces, ¿hasta dónde va a ir? Pues ahora es aquí donde nosotros vamos a, siempre va a ser hasta la Q, pero vamos a decir que hasta la Q que sea en esa fila. Guardamos y ahora vamos a agregar, todo lo demás va a continuar en las mismas posiciones. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Vamos a agregar una macro, disculpen, vamos a agregar un botón, vamos a poner por acá un botoncito chulampín que nos dé más vida a nuestro formulario. Se está demorando un poco. No quiere aparecer ahora. Se está demorando. Vamos a ver si aparece goma. Vamos a agregar esta misma rapidito. Y aquí nosotros podemos ponerlo como ustedes quieran. Y decimos, le podemos decir borrar pedido, nuevo pedido, como ustedes quieran, que lo que ustedes digan. Vamos a agregar que diga limpiar pedido, no sé, limpiar pedido. Limpiar pedido, también tenemos que orientar al usuario qué es lo que va a hacer con ese botón. Y lo ponemos acá de cierta forma. Y ahora decimos agrupar y que nos cree una sola. Y damos clic derecho, asignar macro y vamos a la macro 1. No le cambiamos el nombre, pero sabemos que es esa. Entonces vamos a agregar algunas cositas. Vamos a agregar y vamos a comprobar que efectivamente acá vamos a agregarla, vamos a agregar por acá, vamos a agregar por acá. Ustedes después quieren que si es 0, que no se los agregue, es una validación. Pero vamos a hacer las cosas. Vamos a limpiar pedidos y vamos a ver si nos funcionó nuestra macro. Y nos ha funcionado nuestra macro con la cantidad de pedidos, con la cantidad de productos que hemos agregado. Vamos a agregar uno solo y vamos a probar si nos funciona la macro y efectivamente nos borró ya sea 1 o ya sea 5. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, si no hay dudas y vimos el uso de la función, más allá de que me interesa, más allá de que sea una función relativamente sencilla, ¿cómo es que nosotros y para qué nos usamos las funciones y vean esa utilidad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el ejercicio. Ya logramos hacer esta primera parte de acá. Ahora vamos a donde nos dice procesar la orden de compra. ¿Y qué nos está diciendo? Que debemos crear una función con 2 parámetros de entrada que nos dé la categoría del producto, es decir, si es una fruta, si es una verdura, si es algo de eso. Y a partir de ahí, debe devolver el porcentaje de descuento que se le aplica al producto. Este porcentaje es la suma de los porcentajes aplicados según la categoría del producto y la cantidad. Y usted define los porcentajes de acuerdo a como ustedes quieran. Aquí hay un ejemplo que dice menos de 10 productos, se le aplica el 10%, entre 10 y 30 un 15% y más de 30 un 30%. Pero si ustedes quieren hacer otros por ciento, lo pueden hacer, ¿sí? Y después hacemos esta otra parte. Vamos por partes, ¿sí? Entonces, manos a la obra. Y vamos a crear una función que sea para ese tipo de descuento, ¿sí? ¿Qué ustedes creen cómo ustedes creen que harían esta función? A ver, ¿qué se les ocurre?
una función que según la categoría de ese producto, nosotros vamos a hacerle un descuento. Entonces sí. Con esta función básicamente va a ser con sí. Vamos a ver aquí, dice... Ya. ¿Qué es lo que aquí hay dos cosas? Hay un tipo de descuento por la categoría de producto, que es el que ustedes deseen agregarle, y un tipo de descuento por la cantidad. Es decir, vamos a tener dos descuentos. Si es fruta, le vamos a poner un tipo de descuento. Si es verdura, le vamos a poner un tipo de descuento. Y luego va a tener un tipo de descuento por cantidad. Por eso pide categoría y cantidad. ¿Ya? Y me va a devolver esa función la suma de ese porcentaje, la suma de esos descuentos. Entonces, como me dijeron, vamos a utilizar únicamente si, función if. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que poner? Función descuentos. ¿Y qué nos está diciendo? Vamos a ponerlo así. ¿Y qué nos está diciendo que la función debe llevar? La categoría. ¿Y la categoría es qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato es la categoría? String. Muy bien. Es de tipo string. Y nos están diciendo, además, que debo pasarle la cantidad. Cantidad as, ¿qué tipo de dato es la cantidad? Integer. Muy bien. Integer, ¿ya? Y si me va a devolver la suma de un porcentaje, o me va a devolver un porcentaje de descuento, ¿qué ustedes creen que sea el tipo de dato que me va a devolver esa función? Acá yo tengo que poner el tipo de dato, ¿recuerdan? ¿De qué tipo yo pongo ahí? ¿Qué tipo de dato yo voy a poner? ¿Quién me dice? Integer. Muy bien. Acá, Claudio, podemos hacerlo de dos formas. Una, podemos poner integer y devolvemos, por ejemplo, el 20, el 30, el 40% que sea con número entero. Lo podemos hacer, solo que después nosotros sabemos que nos está devolviendo, por ejemplo, un 20 y nosotros tenemos que saber entonces después calcular ese por ciento y dividir por sí. O nosotros podríamos devolver de tipo double para que no sea después más fácil, por ejemplo, pero cualquiera de las dos formas está correcta. Y en lugar de devolver 20, yo voy a devolver 0.20. Y ya yo sé que después lo único que tengo que hacer es multiplicar por ese 0.20. ¿Entienden la diferencia y cómo va a funcionar? ¿Cómo después yo uso la función? ¿Entendieron eso que les dije ahí? ¿Entendieron lo que les dije, muchachas, muchachos? Sí, profe. ¿Por qué usamos un double o un integer? En este caso voy a usar el double, pero podría haber sido integer y lo que devolvía era en números enteros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Se recuerden que, ¿qué es lo que tiene una función? Voy a crear una variable, valor de retorno, que va a ser del mismo tipo de dato que yo acabo de poner acá. Vamos a crear, digamos que la estructura de mi función, el template de mi función, y ahora vamos a decir descuentos es igual a valor de retorno, ¿ya? Eso no nos puede faltar. Y ahora, entre esto de acá y esto de acá, nosotros vamos a escribir nuestro algoritmo. ¿Y cuál va a ser nuestro algoritmo? Puro if, muchachos. Yo digo, si la cantidad dijimos que si la cantidad era mayor de 30, el descuento, miren, yo pongo un end if para que no se me olvide, si la cantidad era mayor de 30, volvemos para que lo vean, decía si la cantidad era mayor de 30, se le aplica un 30%. Entonces decimos, si la cantidad es mayor que, ya sabemos que nuestro valor de retorno
de momento, vamos a ver, porque tenemos valor de retorno, pero para no confundirnos, vamos a tener dos tipos de descuento. Entonces decimos DIN, descuento de cantidad, as DOL, y DIN, descuento de categoría, as DOL. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a usar? Nuestro descuento de cantidad va a ser igual a 0.30. Vamos a hacer un elif. Podría hacerlo aquí con el menor de 30 y sería más fácil para no poner un AND, pero vamos a utilizarla con dos condiciones. Que yo digo, si cantidad es, que me dice entre 10 y 30, si cantidad es mayor, siempre voy a decir que sea mayor que el menor valor del rango, and cantidad menor que 30, en alguno de los dos yo voy a agregar el 30, lo voy a agregar en este de acá, por tanto aquí mayor o igual, si es menor que 30, then, y ¿qué es lo que digo? Descuento de cantidad va a ser igual a 0.15. Y como ya me queda una única opción, es decir, si no es mayor que 30, si no está en el rango, es porque es menor que 10, else, y descuento de cantidad es igual a 0.10. ¿Entendieron acá por qué yo utilizo un solo en if, utilizo un elif y utilizo un else? Porque en el certamen hubo varias soluciones que utilizaron todos if, otros que se utilizaron el if, que utilizaron else. ¿Ya? Hay muchas formas de hacerlo, puedo haber utilizado puro if, pero generalmente cuando me están hablando así de rangos, lo más correcto quizás es utilizar el if, y acá tenemos dos condiciones, es decir, cuando yo pongo este AND es para verificar que algo esté en este intermedio, es decir, que sea mayor que el menos valor, mayor que 10, vamos a decir que este es el menos valor, y este es el 30, entonces yo digo, para que esté acá, tiene que ser mayor que el menor valor y menor que el mayor valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron, muchachos, muchachos? ¿Dudas? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a hacer esto mismo, pero con las frutas. Entonces nosotros decimos if categoría, ¿y cuál es la categoría? Esta que yo estoy pasando como parámetro, es igual a fruta. Tengo que escribirlo tal cual, yo lo agregué acá, ¿ya? Eso sí tiene que estar escrito tal cual. Then, escribo un then if, para que no se me olvide, y digo descuento de categoría va a ser igual a, vamos a agregarle un 5%, 0.5%. Y ahora yo digo el if para todas, categoría es igual a apertura, yo le voy a agregar el descuento del 0.7. Descuento, si lo escribiera bien, descuento. Y ahora yo voy a copiar y pegar para que sea más rápido. ¿Ah? El if de verdura, en el otro habíamos puesto frutos secos, le vamos a agregar un 10% de descuento. Y el if, en el otro habíamos puesto mermeladas, vamos a agregarle un 12%. ¿Ya? Como ustedes deseen, los porcientos que ustedes deseen. Ahora aquí yo tengo dos tipos de descuento y yo tengo que devolver este valor de retorno. Y ya sabemos que nuestra función va a devolver la suma de esos dos descuentos, porque es el descuento total que va a tener el usuario. Ya sea porque tuvo una cantidad, entró por acá y después alguna de estas categorías entró en alguno de ellos y me va a obtener el valor de descuento. Entonces mi valor de retorno va a ser igual a la suma del descuento de cantidad más el descuento de categoría. Más el descuento de categoría y ya teníamos nuestro valor de retorno.
¿Entendieron, muchachas, muchachos, qué fue lo que hice? Y ya tenemos la función, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas? No, Entonces profe. ya tenemos la función que nos está diciendo descuento por tipo de producto y tipo de cantidad. Ahora nos están diciendo descuento según la forma de pago. Nos estaban diciendo en el ejercicio que teníamos que agregar si era pago en efectivo o pago por tarjeta. Pero nosotros no hemos agregado eso. A propósito, no lo hemos agregado. Venimos acá, miren, yo tengo tipo de pago. Ahora esta forma de tipo de pago, podíamos agregar dos tipos de controles diferentes, ¿sí? Podemos agregar este control de acá, por ejemplo, podemos agregar esta casilla que tenemos acá, nosotros podemos agregarla. Yo puedo borrar lo que hay. Para que no se muestre, vamos a editar texto y yo quiero borrar lo que hay. Ya yo tengo escrito lo que quiero. Asignamos formato de control. Vamos a asignarlo a una celda. Vamos a asignarlo a esta de acá, por ejemplo. Y esa celda, si yo le doy, me va a salir que es verdadero. Entonces, si es verdadero, ¿qué significa? Que el tipo de pago, aquí fue que yo puse tipo de pago. Entonces aquí yo tendría que cambiar y diría, por ejemplo, pago en efectivo y con un signo de interrogación, ¿ya? Porque entonces si yo marco, es que estoy pagando en efectivo. Esa sería una forma y yo sé entonces que si está falso es porque no marqué y si está verdadero es que yo marqué. Pero yo podría haberlo hecho de otra forma. Yo podría, por ejemplo, vamos a programador y vamos a insertar este que tenemos por acá, que es el que me permite seleccionar una opción o la otra. Y yo puedo decir, yo podría haber dicho, pago en tarjeta. A veces se pone pago en tarjeta y podría haber agregado otro que me diga pago en efectivo. ¿Ah? Pago en efectivo. ¿Ven? O simplemente efectivo pago. ¿Y qué es lo que me facilita esta? Que yo puedo seleccionar uno o el otro. Entonces nosotros lo agregamos, formato de control, lo asignamos a una celda, vamos a ponerlo a esta celda de acá, aceptar, y fíjense que si ella y yo cuando vaya a agregar el otro ya va a estar asignado a la misma celda. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo? Nos está mostrando la opción. Entonces ella sabría que cuando me dice pago en efectivo, yo pongo por acá, puedo poner, vamos a borrar, y puedo decir tarjeta nada más, puedo decir efectivo. Entonces ya yo sé que la opción 1 significa tarjeta y que la opción 2 significa efectivo. Entonces yo puedo usar cualquiera de los dos controles, pero cada uno lo voy a analizar de forma diferente y es lo que ustedes tienen que tener presente. Entonces, vamos a utilizar uno de los dos. Ahora vamos a crear una nueva función y esa función nos está diciendo, vamos a ver qué nos dice por acá, qué tipo de descuento, nos está diciendo de crear una función que descuente el 10% a aquellos que compran en pago en efectivo y un 1% a los que compran por tarjeta. Entonces vamos a crear la función rapidito, function descuento de pago, descuento tipo pago, que le vamos a pasar el tipo de descuento, tipo de descuento, creo una función tipo de descuento, y ahora aquí viene el as, ¿ya? Si yo voy a utilizar los de los radios, los que son los redonditos, el tipo de, lo que yo le voy a pasar es un 1 o un 2, porque es lo que yo voy a leer de la celda, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que saber de qué tipo. Vamos a usar el 1 y el 2, por ejemplo, de tipo integer, y me va a devolver también un double porque yo lo voy a poner con ese por ciento. Creamos la función, a ver que es una función din descuento as double y vamos a poner descuento tipo de pago va a ser igual al descuento. ¿Ya?
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Un if. Y nosotros decimos, if el tipo de descuento es igual a 1, then el if, disculpe, en if, para que no se me olvide, si es 1, si era 1, ¿cuál era nuestro descuento? Venimos aquí, habíamos dicho que por tarjeta si es 1, por tanto, si es 1, el tipo de descuento por tarjeta es de un 1%, entonces decimos descuento es igual a 0.01. Si no, vamos a poner otro if. Porque para que no vaya otro numerito, if el tipo de descuento es igual a 2, significa que era en efectivo, en nuestro caso, en if, y entonces, ¿qué es lo que ponemos? El descuento es igual a 0.10. ¿Y qué nos va a devolver? El descuento que ya tenemos. Pues este. ¿Ya? Entonces, guardamos y tenemos nuestra función. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que procesar ese pedido. Es decir, ahora nosotros tenemos que recorrer nuestra lista, tenemos que recorrer nuestra tabla, vamos a agregar para que vean valores, vamos a agregar, agregamos, y vamos a agregar algo, agregamos en cada uno un valor, agregamos y vamos a decir que vamos a pagar por tarjeta. Ya tenemos listo, ahora vamos a procesar. ¿Y cómo nosotros lo vamos a procesar? Vamos a crear una subrutina, procesar pedido. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues miren, recorrer esta tabla que tenemos acá. Ya nosotros ahora lo que necesitamos es recorrer esta tabla. Y ya nosotros aprendimos que podemos recorrer esa tabla utilizando un ciclo. ¿Aquí qué podemos usar? Podemos utilizar un ciclo hasta que, o podemos utilizar la fila que tenemos, ¿ya? Y nosotros podemos decir, ¿cómo podríamos decir? Nosotros podemos hacer un for, ¿ya? Y vamos a repetir el for hasta esa fila, o podemos hacer esa misma, utilizar la función que ya tenemos, din fila as integer, y podemos decir fila es igual a primera fila vacía. Nosotros sabemos que es hasta acá, pero nosotros tenemos que recorrerla hasta acá. Entonces nosotros sabemos que nuestra fila es igual a fila menos 1. Ya nosotros sabemos que vamos a recorrer un ciclo que vaya desde la fila 3 hasta esa fila menos 1. Nosotros podemos hacer eso y entonces nuestro ciclo, por ejemplo, nos quedaría while, para este caso entonces tenemos que poner un contador, una forma diferente de hacerlo, din contador as integer, y en este caso mi contador va a ser igual a 3 porque es la fila en la que yo voy a empezar. Y digo while contador sea menor o igual que fila, y entonces aquí siempre pongo do y vamos a poner el do. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo ahora recorrer mi fila. ¿Cómo ustedes prefieren? ¿Utilizarlo de esta forma o utilizarlo como siempre nosotros los hemos hecho, de que nos vaya recorriendo las filas hasta que encuentre la fila vacía? ¿Cómo lo prefieren? Que se los explique. Yo creo que así. ¿Así? Pues vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal nos va así. Entonces, ahora nosotros ¿qué tenemos que ir haciendo? Ir sumando estos valores de acá. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Entonces, para sumar los valores, si nosotros vamos a sumar los valores, recuerden que debemos crear una variable que nos vaya guardando esos valores. Y vamos a decir, din suma, vamos a ponerle double, porque no sabemos qué podemos encontrarnos por ahí, vamos a poner double, y vamos a inicializarlo, suma es igual a 0. Y ahora vamos a ir recorriendo, ¿y qué vamos a decir? Nosotros podemos decir, ¿ahora qué pasa? Sería muy fácil si nosotros únicamente fuésemos recorriendo la celda únicamente para
ir sumando, pero el tema es que nosotros vamos a ir sumando con los descuentos, ¿ya? Nosotros tenemos que ir sumando con los descuentos. ¿Por qué? Porque cada producto es de una categoría diferente y una cantidad diferente. Por tanto, yo tengo que llamar a la función en cada ejecución de mi fila. ¿Ya? ¿Entendieron aquí lo que es lo que tenemos que hacer? Necesitamos el tipo de descuento de cada uno y cuando vayamos a sumar, lo que vamos a sumar es este valor menos ese descuento. ¿Entendieron? Sí. Entonces podemos crear una variable, vamos a ponerle una variable din, descuento de categoría cantidad, por decirlo así, as double, ¿ya? Lo vamos a poner por acá, as double, y decimos din descuento tipo de pago as double. Ya, entonces, en cada ejecución de mi ciclo, yo voy a necesitar obtener ese valor. Entonces, descuento de categoría y cantidad va a ser igual y llamo a la función. Descuento de categoría descuentos, que es esta la función. Y esa función me está pasando, le tengo que pasar una categoría y le tengo que pasar una cantidad. ¿Y dónde yo tengo la categoría? En la columna, ¿en qué columna siempre se me olvida? Creo que esta es la 14, la 15, la 16 y la 17. Entonces, cells, miren, cells, yo sigo utilizando el cells, ahora la fila que me está contando ese ciclo no es fila, sino que es el contador que yo puse, contador, 17, punto value, es el valor de esa categoría. Y la cantidad es en la posición 15. Toma cells en la posición contador, 15. Y ahí yo estoy obteniendo el descuento asociado a quién, a esa, el descuento asociado a este producto en cuanto a la categoría y la cantidad. Y vamos a obtener el descuento del tipo de pago, pero ese descuento de tipo de pago no lo vamos a obtener durante el ciclo. ¿Por qué? Porque eso es un descuento que se le aplica al final de la orden. Ya vemos cómo vamos utilizando qué vamos a necesitar dentro del ciclo y qué vamos a necesitar fuera del ciclo. Ahora, ese es el valor que yo voy a descontar, es decir, eso me va a devolver un 0,3, un 0,15, un 0, tanto. Para yo saber lo que yo le voy a descontar a este producto, ustedes pueden hacerlo de muchas formas. Podemos multiplicar y restarle el valor como ustedes quieran. Si quieren hacerlo como por parte, ya sabemos que eso es un %. Si quieren, podemos crear otra variable que diga, por ejemplo, din valor a descontar, as double, para como que vayan haciéndolo por parte, y podemos acá decir valor a descontar va a ser igual a ese descuento por categoría y cantidad por quién. ¿Cómo yo sé el valor que voy a descontar? Por el valor que se encuentra en el costo por el producto, ¿no? Que va a estar en la cells contador, 15, 14, 15, 16, va a estar en la 16, ¿cierto? En la 16, punto value. Y ahí ya nosotros tenemos ese valor a descontar. Ahora ese valor a descontar se lo restamos a el valor del producto, valor total del producto. Miren, lo voy a hacer más variable para que ustedes vayan entendiendo más paso por paso. Entonces, nuevo valor as total. Y ahora es como ir paso por paso. Nuevo valor es igual a el valor a descontar. ¿Ya? Ese va a ser igual a la cantidad, es decir, al valor que yo tengo en esta celda, al valor que yo tengo en esta celda, menos ese valor. Es decir, que si yo tenía 4.000 pesos, cuando yo le doy descuento, lo voy a tener 3.000. Y este nuevo valor es el que yo voy a ir sumando.
Y como yo lo sumo, yo digo suma va a ser igual a suma más el nuevo valor. ¿Ven? Hice todo por separado para que fuesen viendo los valores y fuesen el incrementando. Y este es el valor, es el acumulado. La variable que va a ir acumulando el valor a pagar. ¿Ya? Y esta suma al final va a ser esta suma de estos valores con los porcientos aplicados a cada uno. Entonces, ¿qué nos está afectando en el ciclo? Como todo ciclo, contador es igual a contador más 1. ¿Ya? Entonces en esta suma yo tengo los valores. Ahora, mi valor total pues, va a ser que yo tengo que ahora esa suma multiplicarlo y descontarlo ahora por lo que me da, ¿quién? Descuento de tipo de pago. Descuento de tipo de pago me va a devolver un valor. ¿No es así? Ese descuento de tipo de pago, yo voy a decir descuento de tipo de pago es igual a la función descuento de tipo de pago. Mírenla acá, donde qué es lo que le pasaba, el tipo de pago. ¿Y dónde está el tipo de pago? Pues yo lo leo directamente de la celda. ¿Sí? Lo leo directamente de la celda, que está en la celda G21. Entonces aquí yo lo que les voy a pasar es el valor que se encuentra en el rango, en la celda G21.value, y ese me va a devolver ese por ciento. Me faltó un paréntesis, y eso me va a devolver un por ciento, y a ese por ciento entonces yo se lo tengo que multiplicar o sumar, como ustedes quieran hacerlo, por ese valor, y luego nos va a mostrar este valor, nos lo va a mostrar por acá. ¿Sí? Les termino, porque se nos acabó el tiempo, les termino esa función y en el video para que no lleguen tarde a su próxima clase, ¿sí? Pero de esa forma hemos terminado el ejercicio relacionado con la práctica número 2. Y otro detalle, muchachas, muchachos, antes de que se me olvide, el test que les mandaron a hacer, ustedes deben seleccionar la parte que dice tarea, el control no, sino tarea, y hacerlo a conciencia. Que les digo que los hagan a conciencia, que respondan correctamente, todo lo que ustedes puedan correctamente, no responder por responder, porque igual tienen la forma de validar los coordinadores, que ustedes lo hicieron realmente a conciencia, y no importa la nota que obtengan en ese test, se las va a reemplazar, si ustedes así lo deciden, por su peor tarea y les va a dar un 100. ¿Ya? La peor nota que ustedes tengan de la tarea, ahora haciendo el test y haciéndolo a conciencia van a tener un 100 en esa tarea. ¿Sí? Recuerden que tienen hasta hoy a las 11:55. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Entonces, muchachas, muchachos, la semana que viene es vacaciones. Recarguen baterías y nos vemos la próxima semana. Yo les subo ya funcionando el ejercicio para que puedan verlo, ¿sí? Y ahora en el próximo turno hay horario de consulta, ¿sí? Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Descansen. Gracias. Chao, descansen. Chao. Entonces, ahora nos falta, vamos a ver ese descuento de pago, cuánto es que le tenemos que descontar al valor total. Entonces nosotros podemos agregar una nueva variable, din valor total. Vamos a hacerlo así todo por paso para que vean en cada variable qué valor toma, as doll. Y ahora este descuento de pago, recuerden que es el porciento que yo tengo que descontar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que vamos a decir que ese valor total va a ser igual a esa suma, que es la suma de ya con los que tiene aplicado el valor total de la suma, pero que a cada producto se le aplicó el porciento de categoría y el porciento de cantidad. A esa suma yo le voy a restar. ¿Qué yo le voy a restar? Pues yo le voy a restar la suma que yo tenía, vamos a poner un paréntesis para que entiendan mejor, a esa suma yo le voy a, la voy a multiplicar por ese descuento de pago, ¿ya? Suma por descuento de pago. Descuento de pago. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al valor total le vamos a restar ese descuento que yo estoy obteniendo de la función.
yo lo multiplico por la suma. Recuerden que al final la función me está devolviendo 0, tanto, por tanto yo lo puedo multiplicar ya directamente y ya no tengo que hacer más cálculos de por ciento. Y es lo que voy a hacer a la suma que ya yo tengo almacenada, le voy a descontar esa cantidad de dinero. Y ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Pues agregarlo en la celda que nos dice el ejercicio, que nos está diciendo que debemos mostrarlo en este valor de acá. Vamos a ver si obtenemos ese mismo valor para este ejemplo. Vamos a borrarlo y vamos a comprobar. ¿Y qué estamos diciendo? Ahora que en el range Q1, punto value, nosotros vamos a agregar ese valor total. ¿Ya? Valor total, vamos a guardar y ahora vamos a agregar un botón que nos ejecute esa subrutina. Venimos, decimos insertar, vamos a insertar por acá, vamos a decir pedido. No encontramos nada para pedido, vamos a buscar algo que sea una lista. Lo que a ustedes se les ocurran por acá, agregamos este, ¿y qué le decimos? Vamos a ponerlo, lo ponemos más pequeñito, como ustedes quieran. Vamos a ponerlo por acá. Y agregamos para indicarle al usuario qué es lo que va a hacer con ese botón. Y podemos decirle que sea procesar pedido. Y ese procesar pedido, básicamente lo que nos está haciendo es aplicando los descuentos. Vamos a poner por acá, procesar pedido, miren, lo ponemos por acá. Vamos a darle, no sé, un color, como ustedes deseen, procesar pedido, y lo hacemos uno único. Ahora le decimos clic derecho, asignar macro y procesar pedido. Vamos a ver, para este ejemplo, damos clic y vamos a ver qué ocurre. Y efectivamente nos está escribiendo un valor acá en el procesar pedido. Entonces agregamos aquí el procesar pedido y obtuvimos el valor. Si queremos acá ponerle formato de moneda, siempre vamos a tener formato de moneda. Lo que vamos a mostrar, mostramos moneda y Chile y ya tenemos nuestro valor. ¿Qué podemos hacer? Ahora si queremos un nuevo pedido, podemos limpiar nuestro pedido como lo habíamos borrado y sin embargo nos queda este valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar el valor que está ahí, pues nosotros agregamos, lo que vamos a hacer en el Visual Basic, buscamos la macro, era la macro 1, lo buscamos por acá, la tenemos por acá, macro 1, y decimos que nosotros queremos limpiar, vamos a copiar y pegar, y decimos ahora que nosotros queremos limpiar el Q1, el range Q1, nosotros queremos limpiar los valores, entonces vamos a agregar un nuevo, por ejemplo, para que tenga valores y puedan ver, agregamos, vamos a agregar ejemplos, agregamos, y ahora nosotros, por ejemplo, podemos limpiar un pedido y se nos limpia todo. ¿Qué nos estaría faltando? Este índice de acá que pertenece al tipo de pago, nosotros entonces deberíamos también, podemos limpiar el valor, si ponemos 0, se nos deja de marcar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? También podemos agregar un if y para que eliminar también esto lo podemos venir al programador, sabemos que es en la celda U21, venimos al programador, copiamos y pegamos y podemos también decir, no era K21 si mal no recuerdo, y limpiarlo, vamos a ver si era efectivamente la K21. Entonces vamos a, ya podemos, por ejemplo, agregar, vamos a tener valores, y nos está funcionando todo lo que nosotros queremos en este ejercicio. Vamos a procesar el pedido. Acá tenemos este por ciento. No habíamos seleccionado, por tanto no tenemos procesar pedido. En este momento tenemos que verificar que el por ciento que nos está descontando y podemos ahora limpiar y nos está limpiando todo toda nuestra hoja y podemos crear un nuevo pedido. Y hasta aquí la solución de este ejercicio. Chao.